el inicio del engaño. Rebeca siempre había sido una mujer dedicada a su trabajo y a su familia. Había logrado un equilibrio admirable entre su carrera en la empresa y su vida con Daniel, su esposo, con quien compartía más de 10 años de matrimonio. Juntos habían ascendido en sus respectivas carreras, logrando posiciones estables y respetadas. Rebeca confiaba en Daniel ciegamente, tanto en lo personal como en lo profesional. Llevaban años trabajando en la misma empresa, y aunque a veces era agotador, siempre pensó que la cercanía los mantenía unidos. Sin embargo, todo cambió cuando Vanessa llegó a la oficina. Vanessa era la nueva secretaria. Una joven ambiciosa, con una sonrisa que deslumbraba y una actitud que parecía encantadora. Desde el primer día, todos en la empresa hablaron de su talento, su capacidad para resolver problemas con rapidez y su facilidad para hacerse notar. A simple vista, no parecía ser una amenaza, pero Rebeca empezó a notar pequeños detalles que comenzaron a incomodarla. En las primeras semanas, Vanessa se mostró particularmente cercana a Daniel. Al principio, Rebeca no le dio importancia. Después de todo, ¿qué podría pasar? Ella y Daniel lo tenían todo, una relación estable, una carrera exitosa, una vida cómoda. Pero con el tiempo, esas interacciones comenzaron a hacerse más evidentes. Rebeca observaba cómo Vanessa encontraba cualquier excusa para acudir al despacho de su marido. Siempre había un archivo que entregar, una llamada que coordinar o un informe urgente que revisar. Lo que al principio parecía parte de su trabajo, pronto se convirtió en algo más frecuente y, lo que es peor, íntimo. Una tarde, mientras Rebeca salía de una reunión, vio a Daniel y Vanessa riendo en la cafetería de la oficina. Vanessa le tocaba ligeramente el brazo mientras le hablaba. Era un gesto casual, pero a Rebeca le resultó como una punzada en el estómago. «Estás exagerando», se dijo a sí misma, intentando calmar sus nervios. Después de todo, ¿qué podría significar una simple conversación? Pero esa noche, cuando llegaron a casa, Daniel parecía distante. Siempre había sido un hombre cariñoso, pero algo había cambiado. Evitaba mirarla a los ojos y, cuando ella intentaba conversar sobre su día, él respondía con monosílabos. Fue la primera vez en mucho tiempo que Rebeca sintió que su marido estaba lejos, aunque estuviera sentado justo al lado de ella. Días después, Rebeca comenzó a notar cómo Vanessa se adueñaba de proyectos que antes le pertenecían a ella. En las reuniones, se sentaba cerca de Daniel, intervenía con ideas que parecían venir directamente de conversaciones privadas que Rebeca no había presenciado. Lo peor de todo es que los demás compañeros también lo notaban, pero nadie decía nada. Una noche, mientras revisaba algunos documentos en casa, Rebeca encontró un correo electrónico de Vanessa en la bandeja de entrada de Daniel. Aunque el asunto parecía ser estrictamente laboral, el tono era más personal de lo que debería. No podía soportar la curiosidad, así que abrió el mensaje. Las palabras de Vanessa eran amables, pero había una familiaridad que la incomodó profundamente. Hablaba de planes para trabajar juntos hasta tarde, de cómo se entendían a la perfección en el trabajo. Algo no encajaba, y el malestar en el pecho de Rebeca solo crecía. Desde ese momento, las sospechas se instalaron en su mente. Aunque intentaba mantenerse tranquila y concentrarse en su trabajo, cada mirada entre Daniel y Vanessa, cada vez que salían juntos de la oficina, cada risa compartida parecía ser una señal de alerta. Rebeca se sentía atrapada en su propio miedo. No quería confrontar a Daniel sin pruebas claras, pero sabía que algo oscuro estaba creciendo entre su marido y su secretaria. Algo que, si no detenía a tiempo, podría destruirlo todo. Así comenzó el engaño. Rebeca todavía no lo sabía con certeza, pero podía sentir cómo la dinámica en su matrimonio se desmoronaba lentamente, y el comienzo de ese derrumbe estaba marcado por una mujer que, bajo la fachada de una secretaria eficiente, había encontrado una grieta en su vida perfecta. Las primeras señales. Los días siguientes a la llegada del primer correo de Vanessa fueron un verdadero torbellino para Rebeca. Su intuición le decía que algo estaba mal, pero no quería ser presa de la paranoia. Sin embargo, las pequeñas señales que antes había ignorado comenzaron a hacerse más evidentes. Cada gesto, cada palabra, cada detalle que Daniel dejaba caer en el aire, ahora parecía tener un significado oculto, uno que ella no lograba comprender del todo pero que no podía dejar de analizar.
Todo comenzó con los cambios en la rutina de Daniel. Antes, era un hombre metódico, alguien que siempre llegaba a casa a la misma hora, que mantenía sus hábitos intactos. Pero de repente, las reuniones de última hora se hicieron frecuentes. Empezó a decirle que había más trabajo de lo habitual, que la empresa estaba en un momento crucial y que debía quedarse hasta tarde. Rebeca trataba de entenderlo, recordándose a sí misma que ambos trabajaban en el mismo lugar y que las exigencias del trabajo a veces eran agotadoras. Sin embargo, algo no cuadraba. Un martes por la noche, Daniel llegó mucho más tarde de lo habitual. Rebeca estaba en la cocina, preparando una cena ligera, cuando escuchó la puerta principal abrirse. Esperaba que Daniel viniera directamente a abrazarla como siempre lo hacía, pero en lugar de eso, fue directo al dormitorio. Se quitó los zapatos en silencio y no la miró a los ojos cuando finalmente se sentaron juntos en la mesa. ¿Todo bien en el trabajo?, preguntó Rebeca, tratando de mantener la calma en su voz. Daniel asintió, pero sin dar demasiados detalles. Su respuesta fue corta, casi fría. Rebeca notó que evitaba la conversación, desviando el tema hacia cosas triviales como las noticias del día o los planes para el fin de semana. Esa no era la actitud de Daniel. Siempre había sido abierto y hablador, especialmente cuando tenía un día largo o complicado en la oficina. Pero esa noche, se cerró como una fortaleza, y ella comenzó a sospechar que lo que guardaba dentro era más que solo estrés laboral. Días después, mientras estaban en la oficina, Rebeca empezó a notar que Daniel y Vanessa pasaban mucho tiempo juntos, mucho más de lo necesario. Al principio, lo atribuyó a la cercanía laboral, ya que Vanessa era su secretaria. Pero con el paso del tiempo, esa colaboración parecía ir más allá de los límites del trabajo. Las risas compartidas, los susurros en los pasillos, y la forma en que se miraban, comenzaron a alimentar las peores sospechas de Rebeca. Una mañana, mientras estaba en su oficina revisando unos documentos, vio a Daniel salir con Vanessa para lo que parecía ser una reunión de trabajo. Aunque intentó ignorarlo, algo la empujó a seguirlos. Sin ser vista, los observó desde lejos mientras se dirigían a la cafetería. Lo que vio la dejó helada. Vanessa se inclinó sobre la mesa y, con una sonrisa juguetona, rozó la mano de Daniel. Él no se apartó, y aunque parecía incómodo, tampoco rechazó el gesto. Rebeca sintió como su corazón se aceleraba. Apretó los puños bajo la mesa y luchó por no dejarse llevar por la ira. No es lo que parece, se decía a sí misma. Son solo compañeros de trabajo. Pero en el fondo, sabía que algo estaba cambiando entre ellos, algo que escapaba de su control. El fin de semana, mientras revisaba el teléfono de Daniel, un acto que nunca antes había hecho, pero que ahora parecía inevitable, encontró más mensajes de Vanessa. Esta vez no eran sobre trabajo. Hablaban de cómo se habían conocido mejor en las últimas semanas, de lo bien que la pasaban juntos. El tono de los mensajes era más personal, con un toque de complicidad que Rebeca nunca había visto entre su marido y otra mujer. El miedo y la angustia que había estado intentando contener comenzaron a desbordarse. Esa misma noche, Daniel anunció que tenía que asistir a una cena de negocios. Rebeca no pudo evitar preguntarse si Vanessa estaría allí también, pero decidió no decir nada. El temor a sonar celosa o desconfiada la paralizaba, aunque cada vez más, se convencía de que no era paranoia, sino la realidad que se iba abriendo paso frente a sus ojos. Cuando Daniel regresó de la cena, ya pasada la medianoche, Rebeca intentó confrontarlo sutilmente. ¿Cómo te fue?, preguntó, mientras intentaba aparentar normalidad. Bien. Solo trabajo, nada especial, respondió Daniel, dejando su chaqueta en el respaldo de una silla. Pero Rebeca no podía dejar de notar la incomodidad en su tono. Era como si tratara de ocultar algo que no podía compartir con ella. Esa noche, en la oscuridad de su habitación, Rebeca se dio cuenta de que las señales estaban ahí, frente a ella. Las pequeñas señales que antes había ignorado o intentado racionalizar ahora eran un indicio claro de que algo estaba profundamente mal en su matrimonio. Las risas compartidas, los toques sutiles, las excusas de último minuto. Todo apuntaba a una realidad que ella no estaba lista para enfrentar. Rebeca no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente, pero sabía que las primeras señales eran solo el comienzo de un dolor más profundo. Algo más oscuro y devastador se avecinaba,
y aunque no quería admitirlo, el engaño ya había comenzado. La confirmación. Rebecca despertó una mañana con un nudo en el estómago, un mal presentimiento que ya no podía ignorar. Durante semanas, había intentado convencerse de que las sospechas que tenía sobre Daniel y Vanessa eran fruto de su imaginación. Se había dicho que no podía ser posible, que el hombre con el que había compartido más de una década de vida jamás la traicionaría de esa forma. Pero las evidencias estaban ahí, acumulándose, y cada día eran más difíciles de ignorar. Las horas extra de Daniel en la oficina se habían vuelto rutinarias, y sus respuestas eran cada vez más evasivas cuando ella intentaba indagar. Las pequeñas bromas entre él y Vanessa, que antes parecían inofensivas, ahora se sentían como puñaladas que se clavaban profundamente en su pecho. Rebecca se sentía atrapada entre la duda y el miedo, pero sabía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Esa misma mañana, decidió que ya no podía más. Necesitaba saber la verdad, aunque le doliera. Sin decirle nada a Daniel, Rebecca tomó una decisión arriesgada. Contrató a un investigador privado para que siguiera a su esposo y confirmara, de una vez por todas, si sus sospechas eran ciertas. El solo hecho de hacerlo la llenaba de angustia, como si estuviera cruzando una línea que jamás podría deshacer. Pero no había marcha atrás. Los días pasaron lentamente, con cada minuto cargado de ansiedad. Cada vez que Daniel decía que iba a trabajar hasta tarde, Rebecca se preguntaba si lo que decía era verdad o una mentira más. Cada vez que recibía un mensaje de texto, ella imaginaba que podría ser Vanessa, enviándole palabras llenas de coquetería. El peso de las dudas la estaba consumiendo. Finalmente, después de una larga semana de espera, el investigador le entregó su informe. Rebecca lo miró durante varios minutos antes de decidirse a abrirlo. Sabía que ese sobre contenía la verdad que tanto temía, y por un momento, deseó no saberla. Sin embargo, se armó de valor y, con las manos temblorosas, comenzó a leer. Lo que descubrió fue devastador. El informe estaba lleno de detalles que confirmaban sus peores sospechas. Había fotos de Daniel y Vanessa saliendo juntos de la oficina, pero no se dirigían a ningún lugar de trabajo, sino a restaurantes, bares y, lo más doloroso de todo, a un hotel. Las imágenes mostraban a Daniel riendo con Vanessa, tocándola de una manera que Rebecca no había visto en mucho tiempo. Era claro que no se trataba solo de trabajo, ni siquiera de una simple amistad. Había una intimidad entre ellos que iba más allá de lo permitido, una conexión que Rebecca jamás pensó que su esposo podría compartir con otra persona. En una de las fotos, Vanessa llevaba el mismo vestido que había usado en una reunión importante unas semanas antes, una imagen que ahora parecía ridículamente clara para Rebecca. Esa noche, Daniel había llegado tarde a casa con la excusa de una cena de negocios, y Rebecca, ingenua, le había creído. Pero lo peor no fueron las imágenes. Lo más doloroso fue la frialdad con la que Daniel había llevado a cabo la traición. El informe detallaba cómo habían pasado noches juntos en ese hotel, cómo se encontraban a escondidas durante horas laborales. Mientras Rebecca estaba al tanto de todo lo que sucedía en la empresa sin tener idea de lo que realmente estaba ocurriendo a sus espaldas. Rebecca sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas pero intensas. El hombre al que había amado y con quien había construido una vida le había fallado de la manera más cruel posible. Todas las promesas que se habían hecho, los años de dedicación, los planes a futuro, todo parecía ahora una mentira. Pero lo que más la enfurecía no era solo la traición de Daniel, sino la audacia de Vanessa, quien había entrado en su vida profesional para robarle no solo el trabajo, sino también a su esposo. Se sentía humillada y herida, como si todo lo que había trabajado durante años se desmoronara ante sus ojos. Esa noche, Daniel llegó tarde nuevamente. Entró a la casa con una sonrisa ligera, como si todo estuviera bien, sin sospechar que Rebecca ya sabía la verdad. Ella lo observó mientras se quitaba el abrigo y lo colgaba, preguntándose cómo había sido capaz de vivir esa doble vida sin remordimientos. Sentía el impulso de confrontarlo en ese mismo momento, de gritarle, de exigirle explicaciones. Pero algo dentro de ella la frenó. Rebecca sabía que ese no era el momento. Si quería enfrentarlo, debía hacerlo con la cabeza fría y el corazón blindado. Ya no podía permitirse más dolor del que ya sentía. Además,
Quería que Daniel supiera que ella no era una mujer que se quedaría callada ante una traición. El engaño estaba confirmado. Ahora, la pregunta no era si enfrentaría a Daniel, sino cómo lo haría. Y, más importante aún, ¿qué haría después? Con el informe del investigador aún sobre la mesa, Rebecca se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Y aunque el dolor era insoportable, sabía que debía enfrentarlo con toda la fuerza que tenía. Porque ahora, más que nunca, era consciente de que no solo estaba luchando por su matrimonio, sino también por su dignidad. La traición completa. Rebecca había pasado días sumida en el dolor y la incredulidad. Saber que su esposo, el hombre con quien había compartido tantos años, la estaba engañando no solo la llenaba de tristeza, sino que también la hacía sentir traicionada de una manera profunda y devastadora. Pero el dolor dio paso a una necesidad urgente, tenía que enfrentarlo. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre, con esa angustia. La verdad ya estaba ante ella, y era hora de que Daniel la enfrentara también. Una tarde de sábado, mientras Daniel estaba en la oficina o al menos eso decía, Rebecca se sentó en el comedor con el informe del investigador en sus manos. Las imágenes de Daniel con Vanessa seguían ahí, impresas en su memoria y en esas fotografías que ahora eran una prueba irrefutable. Respiró hondo y decidió que ya no podía esperar más. Esa misma noche, lo confrontaría. Cuando Daniel llegó a casa, algo en el ambiente lo hizo detenerse. Había una calma tensa en el aire, una sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Rebecca lo esperaba en la sala, sentada con los brazos cruzados, sus ojos fijos en la puerta. Él notó de inmediato que algo no estaba bien, pero intentó disimular. «Hola, amor», dijo con una sonrisa nerviosa, inclinándose para besarla. Rebecca no correspondió al gesto. Lo miró fijamente, su rostro inexpresivo, pero sus ojos lo decían todo. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que algo estaba mal, pero no podía adivinar cuánto. «Tenemos que hablar», dijo Rebecca con una voz firme, sin rastro de titubeo. Daniel intentó fingir calma, pero sus manos comenzaron a sudar. Se sentó frente a ella, sin saber lo que estaba a punto de suceder. «¿De qué quieres hablar?», preguntó, fingiendo ingenuidad. Rebecca sacó el informe del investigador y lo dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. Daniel miró el sobre con un nerviosismo creciente, sin atreverse a tomarlo. Podía intuir lo que contenía, y la culpa comenzó a hacerle mella. «Lo sé todo, Daniel». Las palabras de Rebecca eran claras, cortantes, llenas de dolor, pero también de determinación. «Sé sobre ti y Vanessa. Sé lo que has estado haciendo a mis espaldas». El rostro de Daniel se transformó en una mezcla de sorpresa y temor. Quedó en silencio, incapaz de articular palabra. No esperaba que Rebecca lo hubiera descubierto tan rápido, y mucho menos que tuviera pruebas tan contundentes. «No tienes idea de lo que estás diciendo», balbuceó, intentando ganar tiempo, pero su voz lo traicionaba. Rebecca no cedió. Su mirada seguía clavada en él, implacable, mientras abría el informe y sacaba las fotos, esparciéndolas sobre la mesa. Daniel palideció al ver las imágenes. Eran innegables. Él y Vanessa, riendo juntos, tomados de la mano, entrando en ese hotel que ahora parecía un testigo silencioso de su infidelidad. «¿Vas a seguir mintiéndome?», preguntó Rebecca, su voz temblando ligeramente, no de duda, sino de la emoción contenida que apenas podía controlar. Daniel bajó la cabeza, incapaz de mirar a su esposa a los ojos. Sabía que no había escapatoria. El peso de la traición, de todas las mentiras que había contado, lo aplastaba en ese momento. Todo lo que había construido con Rebecca durante años ahora pendía de un hilo, y él mismo lo había cortado. «Lo siento, Rebecca», murmuró finalmente, su voz rota por la culpa. «No sé cómo llegamos a esto». Rebecca sintió como esas palabras, aunque eran lo que esperaba escuchar, no aliviaban el dolor. Había sido traicionada de la manera más cruel posible, y una simple disculpa no podía borrar todo lo que había sufrido. «¿Cuánto tiempo, Daniel?», preguntó ella, sin apartar la vista de él. «¿Cuánto tiempo llevas engañándome con ella?». Daniel tragó saliva, su garganta seca.
Sabía que no podía seguir mintiendo. Hace unos meses, admitió, su voz apenas audible. No pensé que llegaría tan lejos. Al principio solo era trabajo. Pero luego, no sé cómo ocurrió. Rebeca cerró los ojos por un momento, intentando contener las lágrimas. Sabía que escuchar la verdad la destrozaría, pero necesitaba conocer cada detalle, por doloroso que fuera. ¿La amas?, preguntó en un susurro, temiendo la respuesta, pero necesitando saberla. Daniel titubeó, y ese momento de duda fue suficiente para que Rebeca lo entendiera todo. Aunque él no lo dijera en voz alta, el silencio lo revelaba todo. Tal vez no lo sabía con certeza, pero había algo entre ellos que iba más allá de una simple aventura. Y no lo sé, respondió finalmente Daniel, con una honestidad que sonaba aún más cruel. No sé qué siento. No sé en qué momento todo se desmoronó entre nosotros. Esas palabras fueron como una daga en el corazón de Rebeca. Había estado luchando por mantener su matrimonio, por salvar lo que tenían, pero al parecer, Daniel había dejado de luchar mucho antes. Su traición no solo era física, sino emocional, y eso era lo que más dolía. ¿Y ahora qué?, preguntó Rebeca, tratando de mantener la compostura. ¿Qué quieres que hagamos con esto, Daniel? ¿Vas a dejarme por ella? ¿O solo vas a seguir engañándome mientras pretendes que todo está bien? Daniel no tenía respuestas. Su mente era un caos, lleno de confusión y arrepentimiento. Sabía que había hecho mal, pero no sabía cómo deshacer el daño que había causado. Intentó tomar la mano de Rebeca, pero ella la apartó bruscamente. «Y no te atrevas», dijo, su voz quebrándose por la rabia. «No te atrevas a tocarme como si nada hubiera pasado». El silencio se apoderó de la sala, un silencio cargado de todo lo no dicho, de todas las promesas rotas y los sueños destruidos. La traición era completa, y aunque Rebeca había imaginado 1000 veces ese momento, enfrentarlo era mucho peor de lo que había anticipado. Esa noche, Rebeca no durmió. Mientras Daniel se tumbaba en el sofá de la sala, ella se quedó despierta, mirando el techo y pensando en lo que vendría después. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Su matrimonio estaba roto, y aunque parte de ella quería aferrarse a lo que una vez fue, sabía que las heridas que Daniel había causado eran demasiado profundas para sanar fácilmente. La traición estaba consumada. Ahora solo quedaba decidir qué haría con los pedazos que quedaban. El desmoronamiento de mi mundo. Rebeca despertó al día siguiente sintiendo el peso de una realidad que la aplastaba. La noche anterior había sido la peor de su vida. La confesión de Daniel, su traición con Vanessa, y el hecho de que no solo la había engañado físicamente, sino emocionalmente, era una carga insoportable. Sabía que nada sería igual y que todo lo que alguna vez había dado por sentado en su vida ahora se desmoronaba frente a sus ojos. Mientras se levantaba de la cama, sintió un vacío en el pecho, una ausencia de emociones, como si la noticia de la infidelidad hubiera arrancado algo dentro de ella. El eco de la confesión de Daniel resonaba en su mente, volviendo una y otra vez, recordándole que su vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre. Daniel seguía en el sofá cuando Rebeca pasó por la sala. No lo miró, ni siquiera se atrevió a dirigirle la palabra. El silencio entre ellos era denso, lleno de resentimiento y dolor. Se sentía traicionada en lo más profundo de su ser, y aunque Daniel había mostrado arrepentimiento, sus palabras no podían deshacer el daño. La grieta entre ellos era irreparable. Ese día, Rebeca intentó seguir con su rutina habitual. Se preparó para ir al trabajo, pero cada movimiento le recordaba lo que había perdido. Se sentía como una extraña en su propia vida. Todo lo que alguna vez le había dado estabilidad y seguridad ahora estaba en ruinas. El matrimonio que pensó que era sólido se había derrumbado, y la persona que debía ser su compañero, su apoyo, había sido la causa de esa destrucción. Al llegar a la oficina, el ambiente se sentía denso y extraño. Cada mirada de sus compañeros, cada comentario casual, le recordaba lo que estaba viviendo. Pero lo peor llegó cuando vio a Vanessa. Esa mujer que había llegado a su vida como una simple secretaria, una colega en la empresa, ahora representaba todo lo que estaba mal en su mundo. Vanessa estaba ahí, sonriente, ajena al dolor que había causado.
Rebeca sentía una mezcla de rabia y tristeza, pero, sobre todo, una sensación de impotencia. Vanessa no solo le había quitado a su esposo, también le había robado la paz, la seguridad y la confianza en sí misma. A cada paso que daba por la oficina, Rebeca sentía que todos sabían lo que había ocurrido, que todos podían ver la traición escrita en su rostro. Trató de concentrarse en su trabajo, pero su mente no dejaba de divagar. Todo le parecía absurdo. Las tareas diarias que antes le ocupaban su mente ahora se veían pequeñas e insignificantes comparadas con el caos en su vida personal. Cada correo electrónico que le llegaba, cada reunión, cada conversación banal, le recordaban lo surrealista de la situación. Era como si estuviera viviendo en una especie de limbo, atrapada entre una vida que ya no existía y una realidad que aún no podía aceptar. Al mediodía, recibió un mensaje de Daniel. No lo había leído, pero solo ver su nombre en la pantalla de su teléfono le provocó una punzada de dolor. No quería enfrentarlo, no quería escucharlo, pero sabía que no podía evitarlo para siempre. El mensaje era simple, casi patético en su desesperación. Lo siento, Rebeca. No sé cómo reparar esto, pero quiero intentarlo. Podemos hablar esta noche, por favor. Rebeca cerró los ojos, respirando profundamente. Sabía que tarde o temprano tendría que hablar con él, pero en ese momento, lo único que quería era desaparecer, huir de todo lo que le recordaba la traición. No respondió al mensaje. Simplemente guardó el teléfono y trató de continuar con su día. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, el peso en su pecho se hacía más insoportable. Sentía que estaba a punto de romperse en cualquier momento, como si el dolor y la presión fueran demasiados para soportar. Decidió salir temprano del trabajo. Necesitaba aire, espacio para pensar, para procesar lo que estaba sucediendo en su vida. Mientras caminaba por las calles, su mente seguía reviviendo cada momento de la traición. Recordaba las veces en que Daniel había llegado tarde a casa, las excusas que ahora parecían ridículas, los momentos en que había sentido que algo no estaba bien, pero se había convencido a sí misma de que era paranoia. Había sido demasiado confiada, había creído en su matrimonio, y ahora pagaba el precio por ello. Rebeca se detuvo en un café cercano, sentándose en una esquina solitaria, observando a la gente pasar. Se preguntó cómo era posible que el mundo siguiera su curso mientras su vida se desmoronaba. ¿Cómo podía todo parecer tan normal cuando su corazón estaba hecho pedazos? Se preguntaba qué había hecho mal. ¿En qué momento había fallado su matrimonio? ¿Había algo que pudiera haber hecho para evitarlo? Pero mientras más lo pensaba, más se daba cuenta de que la culpa no era suya. Daniel había tomado la decisión de traicionarla, y Vanessa había sido cómplice de esa traición. Era un dolor compartido, pero no un fracaso de ella como esposa. Aún así, el dolor seguía ahí, inmenso e imposible de ignorar. Esa noche, de vuelta en casa, el silencio entre Rebeca y Daniel era más denso que nunca. Sabía que tendrían que hablar, que enfrentar la realidad juntos, pero en ese momento no se sentía preparada. No sabía si alguna vez lo estaría. El desmoronamiento de su mundo seguía su curso, imparable, y aunque intentara aferrarse a lo que quedaba de su vida, todo se sentía fuera de su control. Rebeca subió a su habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Se tumbó en la cama, sintiendo como el agotamiento emocional la invadía. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente, pero esta vez no trató de detenerlas. Sabía que necesitaba llorar, que tenía que liberar todo lo que sentía, aunque fuera por un momento. Mientras el silencio de la casa la envolvía, Rebeca se dio cuenta de que ya no podía seguir adelante como si nada hubiera pasado. El mundo que había conocido, el matrimonio que creía sólido, todo se había desmoronado. Y ahora, lo único que quedaba era recoger los pedazos de lo que alguna vez fue su vida. La decisión más difícil. El día después de su colapso emocional, Rebeca despertó con una nueva sensación en el pecho, la necesidad de tomar una decisión. No podía seguir viviendo en el limbo de la traición, rodeada por el silencio de un matrimonio quebrado y el dolor constante de estar en la misma casa con Daniel. Cada rincón del hogar le recordaba lo que habían construido juntos, lo que ella creía que era un amor fuerte, y cómo ese amor había sido pisoteado y reemplazado por mentiras. Sabía que tenía que enfrentarlo, pero esta vez, con más que palabras.
Se necesitaba una decisión, una que cambiaría todo para siempre. Esa mañana, Rebeca no fue al trabajo. No podía soportar la idea de ver a Vanessa. En lugar de eso, decidió refugiarse en un café tranquilo, el mismo al que había ido días antes cuando todo se había desmoronado. Con una taza de café caliente entre las manos, miraba por la ventana mientras su mente repasaba las posibles salidas. Quedarse significaba intentar perdonar a Daniel, reconstruir lo que quedaba de su matrimonio. Pero, ¿podía realmente perdonar? ¿Podía mirar a Daniel sin recordar cada mentira, cada engaño? Sus pensamientos la llevaban en círculos, sin ofrecerle ninguna respuesta clara. Lo que estaba claro era que no podía seguir así por mucho tiempo. Necesitaba cerrar este capítulo, ya fuera con un final definitivo o con la esperanza de un nuevo comienzo. Decidió hacer algo que había evitado desde el principio: hablar con su familia. Sabía que su madre sería un pilar de apoyo, pero también sabía lo difícil que sería compartir esta vergüenza y dolor con ella. Mientras marcaba el número, las manos le temblaban, pero su necesidad de apoyo era mayor que su miedo al juicio. Mamá, Rebeca no pudo evitar que su voz se quebrara en cuanto escuchó la familiar calidez al otro lado de la línea. «Dija, ¿qué pasa?», respondió su madre con preocupación inmediata. «Daniel me engañó». Las palabras salieron como una confesión desesperada, seguidas por un torrente de lágrimas. Su madre guardó silencio durante unos segundos, absorbiendo lo que acababa de escuchar, antes de responder con una mezcla de rabia y comprensión. «¿Cómo pudo hacerte eso? Hija, no te mereces esto». Durante más de una hora, Rebeca le contó todo. Su madre la escuchó en silencio, intercalando palabras de apoyo y consejos, pero no tratando de decirle qué hacer. Al final de la conversación, su madre le ofreció un refugio. «Si decides dejarlo, sabes que siempre tendrás un lugar aquí, conmigo. No tienes que pasar por esto sola, Rebeca». Las palabras de su madre le dieron algo que no había sentido en días: una opción clara. Sabía que, si quería, podía irse, empezar de nuevo sin Daniel y sin las constantes cicatrices de su traición. Pero también significaba enfrentar una nueva vida, una vida sin el hombre con quien había planeado su futuro. Cuando colgó el teléfono, Rebeca sentía una mezcla de alivio y confusión. Sabía que tenía el poder de decidir su destino, pero la elección seguía siendo terriblemente dolorosa. ¿Podría vivir sin Daniel? ¿Debería intentarlo? Al llegar la noche, decidió que era el momento de hablar con él. Daniel había evitado confrontarla desde la confesión, como si no supiera cómo lidiar con el desastre que había causado. Pero esta noche, la confrontación era inevitable. «Daniel, tenemos que hablar», dijo Rebeca, mientras se sentaba en el sofá frente a él. Él levantó la vista, su rostro pálido y lleno de una mezcla de miedo y arrepentimiento. «Lo sé», respondió, su voz apenas un susurro. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea, Rebeca. No quiero perderte». Rebeca lo miró fijamente, buscando en su rostro alguna señal de sinceridad. Pero lo único que veía era un hombre asustado, temeroso de las consecuencias de sus acciones, no de perderla por amor, sino por el miedo al vacío que vendría si ella decidía irse. «¿Cómo esperas que te perdone?», preguntó, su voz quebrada. «¿Cómo puedes siquiera pedírmelo cuando me destruiste de esta manera? Sé que no merezco tu perdón. Sé que hice algo imperdonable. Pero te juro que fue un error que jamás debí cometer». Las palabras de Daniel flotaban en el aire, pero Rebeca no sentía el consuelo que esperaba. Sabía que decir que fue un error no cambiaba los hechos. No podía olvidar cómo había mentido, cómo la había engañado con Vanessa, la mujer que trabajaba a su lado cada día. Lo que Daniel había destruido iba más allá de la confianza. Había destrozado la imagen de la vida que compartían. «No sé si puedo seguir contigo, Daniel», dijo finalmente, dejando caer la bomba que él tanto temía. Daniel la miró, devastado, sin palabras al principio. Luego, finalmente, habló. «Por favor, Rebeca. No quiero perderte. Sé que no merezco otra oportunidad, pero te amo. Esto me ha hecho darme cuenta de cuánto te necesito. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Terapia, tiempo, lo que necesites.
pero no me dejes así. No puedo imaginar mi vida sin ti. Las lágrimas cayeron por las mejillas de Rebeca mientras escuchaba sus súplicas. Quería creerle, quería aferrarse a la idea de que el amor entre ellos todavía existía. Pero en su corazón, la duda era más fuerte que el amor. No podía simplemente borrar el dolor, y sabía que la vida con Daniel nunca sería la misma. Y no lo sé, susurró, mientras una oleada de emociones la atravesaba. No sé si alguna vez podré perdonarte, y menos olvidar. El silencio llenó la habitación mientras Daniel asimilaba sus palabras. Rebeca sentía que el peso de la decisión caía completamente sobre ella, y ese peso la aplastaba. Sabía que esta era la decisión más difícil que jamás tomaría. Y aunque no tenía todas las respuestas, lo único que sabía con certeza era que su vida cambiaría para siempre, sin importar qué camino eligiera. Renacer de las cenizas. El tiempo avanzaba lentamente, y cada día que pasaba se sentía como una eternidad. Rebeca había decidido tomar un respiro. Una semana había pasado desde la conversación con Daniel, y aunque la herida seguía abierta, su mente comenzaba a despejarse. La presión constante de las mentiras y el engaño le había dejado cicatrices profundas, pero en el silencio de sus pensamientos, una idea comenzó a germinar, la posibilidad de un nuevo comienzo. Inspirada por el apoyo de su madre y sus amigos, Rebeca decidió enfocarse en sí misma. Tenía que recuperar su identidad, perdida entre las sombras de un matrimonio fallido. A través del dolor y la decepción, descubrió que había una fuerza dentro de ella que no había reconocido antes. Decidió que no podía dejar que la traición definiera su vida. Su primera acción fue inscribirse en un curso de pintura. Desde pequeña, había amado el arte, pero había dejado esa pasión de lado mientras se dedicaba a ser la esposa perfecta. El pincel se convirtió en su escape, y al sumergirse en colores y formas, se dio cuenta de que cada trazo era una liberación de las emociones que había reprimido. Pintaba las sombras del dolor, las luces de la esperanza, y poco a poco, los lienzos empezaron a llenarse de vida. Un día, mientras trabajaba en un retrato abstracto que simbolizaba su lucha interna, una voz familiar la interrumpió. Era Sofía, una amiga de la universidad a quien no había visto en años. «Rebeca. No puedo creer que seas tú», exclamó Sofía, con una sonrisa amplia. «¿Qué estás haciendo aquí?». La alegría en la voz de Sofía hizo que Rebeca se sintiera viva por primera vez en mucho tiempo. Después de compartir abrazos y risas, Rebeca se sintió segura para abrirse y contarle lo que había estado pasando. «Y no sé qué hacer, Sofía. Me siento perdida, como si todo lo que conocía se hubiera desvanecido en un instante». Sofía le escuchó atentamente, asintiendo con comprensión. «Lo que estás sintiendo es completamente normal. Es doloroso, pero creo que este es un momento de transformación. A veces, las caídas más duras nos llevan a los comienzos más hermosos». Con esas palabras, algo cambió en Rebeca. Ella decidió no solo hacer un cambio en su vida, sino también convertirse en una fuente de inspiración para otras mujeres que pudieran estar atravesando experiencias similares. La idea de organizar una exposición de arte con el tema de la superación personal empezó a tomar forma en su mente. Quería que sus obras hablaran de la lucha, la resiliencia y la fuerza femenina. Mientras tanto, Daniela llamaba constantemente, pidiendo una y otra vez una oportunidad para explicarse. Pero ella necesitaba tiempo para sanar. Con el paso de las semanas, comenzó a evitar sus llamadas y mensajes. La decisión de alejarse fue dura, pero esencial para su proceso de sanación. Una noche, mientras organizaba un espacio en su casa para la exposición, una caja de recuerdos cayó de un estante. Rebeca la abrió, y el dolor de los recuerdos llenó la habitación. Fotografías, cartas, pequeños recuerdos que representaban lo que había sido su vida con Daniel. Pero en lugar de dejarse abrumar, comenzó a clasificar los objetos. Algunas cosas las guardó, otras las desechó, y las más dolorosas las utilizó para crear una obra que simbolizaba su renacer. En su lienzo, cada trazo se convirtió en una manifestación de su dolor, pero también de su esperanza. Usó colores oscuros para representar la tristeza y la traición, pero también colores vibrantes que simbolizaban la nueva vida que quería construir. El día de la exposición llegó, y el lugar estaba lleno de personas que admiraban su arte. Rebeca se sintió expuesta, vulnerable,
pero también increíblemente fuerte. Había transformado su dolor en algo hermoso y liberador. Las palabras de Sofía resonaron en su mente mientras observaba a los asistentes. Esto es solo el comienzo. A medida que la noche avanzaba, los elogios y las historias de otras mujeres que también habían enfrentado traiciones y decepciones comenzaron a fluir. Rebeca se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Muchas habían recorrido caminos similares y habían encontrado maneras de renacer de las cenizas. Al final de la noche, mientras sus amigos la rodeaban, se sintió llena de una energía nueva. No estaba lista para perdonar a Daniel ni para volver con él. Su camino la había llevado a un lugar de amor propio y autoconocimiento. En lugar de dejar que su pasado la definiera, decidió utilizarlo como un trampolín hacia el futuro. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Rebeca sonrió para sí misma. Había comenzado un viaje hacia la recuperación, y aunque sabía que habría días difíciles por delante, también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Había renacido de sus cenizas, y ahora estaba lista para explorar el mundo desde una nueva perspectiva. Rebeca se sintió por primera vez como la protagonista de su propia historia, no como una víctima de la traición, sino como una mujer valiente que había decidido tomar el control de su vida. En el fondo, sentía que esto era solo el principio de algo hermoso. El éxito es la mejor venganza. El aire fresco de la mañana le daba la bienvenida a Rebeca cuando salió de su casa. Había pasado meses desde que decidió dejar atrás el dolor de la traición y centrarse en su propio crecimiento. A medida que su exposición de arte había ganado popularidad, también lo había hecho su confianza. Sus días ahora estaban llenos de colores, risas y nuevas oportunidades. El éxito de su exposición la había sorprendido. No solo vendió varias de sus obras, sino que recibió invitaciones para participar en otros eventos artísticos. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios elogiosos sobre su trabajo, y pronto se encontró rodeada de un círculo de apoyo y amistad que nunca había imaginado tener. Era un nuevo capítulo en su vida, y cada página estaba llena de nuevas promesas. Sin embargo, el eco de la traición de Daniel aún resonaba en su mente. A pesar de que había decidido no volver a él, la idea de que estaba viviendo con Vanessa y aparentemente feliz la atormentaba de vez en cuando. Pero en lugar de permitir que ese dolor la consumiera, lo transformó en motivación. Rebeca se dedicó a trabajar en un nuevo proyecto, una serie de pinturas que representarían el empoderamiento femenino y la resiliencia. Cada obra se convirtió en un grito de libertad y fuerza. Se sumergió tanto en el proceso creativo que las noches se convirtieron en días y las horas parecían volar. Cada trazo de su pincel era una declaración de su nuevo yo. Una tarde, mientras se preparaba para una nueva exhibición, recibió un mensaje inesperado de Daniel. Sus manos temblaban al abrirlo. Era un simple "podemos hablar", pero en su interior, Rebeca sintió una mezcla de ira y pena. En lugar de sentirse obligada a responder, tomó una respiración profunda y lo ignoró. Su vida ya no giraba en torno a él, y eso era algo que celebraba. Con el tiempo, comenzó a recibir reconocimiento no solo por sus obras, sino también por su historia. En una entrevista con una revista local, compartió su experiencia y cómo el arte la había ayudado a sanar. Al final de la entrevista, un periodista le preguntó, ¿qué significa el éxito para ti ahora? Rebeca sonrió y respondió con convicción, el éxito es la mejor venganza. No se trata solo de triunfar en lo que hago, sino de demostrarme a mí misma que puedo salir adelante y encontrar mi propio camino. Cada pincelada es un recordatorio de que soy más fuerte que mis experiencias. Esa frase resonó no solo en los lectores de la revista, sino también en su corazón. Había aprendido a empoderarse a través del arte y a dejar que su éxito hablara por ella. Y así, cada vez que sentía la necesidad de recordar su dolor, tomaba el pincel y lo transformaba en algo hermoso. Una mañana, mientras se preparaba para una nueva exposición, decidió que era el momento de enfrentar su pasado de frente. Con la intención de cerrar ese capítulo de su vida, decidió invitar a Daniel a su nueva muestra. Quería que viera no solo lo que había logrado, sino también cómo había crecido. La noche de la exposición llegó, y el lugar estaba lleno de amigos, admiradores y colegas. La emoción en el aire era palpable. Rebeca se sentía radiante, con un vestido rojo que simbolizaba su fuerza y su nuevo comienzo. A medida que la noche avanzaba,
El sonido de risas y conversaciones llenaba el ambiente. La felicidad que emanaba de ella era contagiosa. De repente, sus ojos se encontraron con los de Daniel. Estaba al otro lado de la sala, con una expresión mezcla de asombro y arrepentimiento. Había venido solo, sin Vanessa, y su presencia hizo que el corazón de Rebeca latiera más rápido. Con un gesto decidido, Rebeca se acercó a él. No sabía qué iba a decir, pero había llegado el momento de ser valiente. «Hola, Daniel», dijo con una voz firme, a pesar de que su interior aún temblaba. «Me alegra verte». «Hola, Rebeca. Estás increíble». «No puedo creer lo lejos que has llegado», respondió él, admirando sus obras colgadas en las paredes. «Y gracias. He trabajado duro para estar aquí, y me siento muy orgullosa de lo que he logrado», dijo ella, sintiendo como cada palabra era un pequeño acto de poder. «Lo sé, y estoy aquí para disculparme», dijo Daniel, con una mirada llena de sinceridad. «He sido un idiota, y lamento profundamente haberte lastimado. No hay palabras para describir cuánto me arrepiento». Rebeca se detuvo. Las palabras de Daniel resonaban en su mente, pero ella no podía dejar que su corazón se ablandara tan fácilmente. Lo miró a los ojos y recordó el dolor que había soportado. «La aprecio que lo digas, Daniel. Pero esto no se trata solo de ti. Este es mi momento, y he aprendido a ponerme a mí misma primero. Lo que hiciste me enseñó lecciones valiosas sobre lo que realmente quiero en la vida», respondió, sintiendo como el poder de sus palabras la llenaba de confianza. Daniel asintió, entendiendo que no había más espacio para ellos en el futuro. Rebeca se sintió liberada al pronunciar esas palabras. No necesitaba su aprobación ni su perdón, había encontrado su propia fuerza. A lo largo de la noche, Rebeca continuó interactuando con sus invitados, cada vez más segura y radiante. La exposición fue un éxito rotundo, y las ventas de sus obras superaron todas sus expectativas. Las redes sociales estallaron en elogios, y las galerías comenzaron a mostrar interés en su trabajo. Cada vez que alguien admiraba sus pinturas, sentía que el poder de su éxito resonaba en su corazón. Al final de la noche, cuando todos se habían ido, Rebeca se quedó sola en la galería. Se acercó a una de sus obras, una pintura que simbolizaba su renacimiento. Miró el lienzo y sonrió. Había transformado su dolor en arte y su historia en inspiración. Había aprendido que el verdadero éxito no estaba en el reconocimiento, sino en la capacidad de levantarse, reinventarse y encontrar la felicidad dentro de uno mismo. Esa noche, mientras apagaba las luces de la galería, se sintió en paz. Había enfrentado a su pasado y encontrado su camino hacia el futuro. Su historia no se había terminado, estaba en su apogeo, y el mejor capítulo estaba por venir. Con una sonrisa en el rostro y un corazón lleno de esperanza, salió de la galería, lista para abrazar lo que la vida tenía reservado para ella. El regreso de la dignidad. El sol se alzaba en el horizonte, bañando la ciudad con un cálido resplandor dorado. Rebeca se despertó con una sensación de renovada energía, como si cada rayo de luz estuviera iluminando no solo su hogar, sino también su corazón. Había pasado un tiempo desde su última exposición, y el éxito había sido abrumador. Pero más allá de las ventas y el reconocimiento, había algo más valioso que había recuperado: su dignidad. Desde que decidió transformar su dolor en arte, Rebeca había cultivado una profunda relación con ella misma. Se había permitido sentir, sanar y crecer. La traición de Daniel había sido un capítulo oscuro en su vida, pero ahora era solo un recuerdo lejano. Había aprendido a apreciar cada momento de su vida, desde los pequeños placeres hasta los logros más significativos. Esa mañana, se preparaba para una reunión importante. Una galería de arte local había expresado interés en exhibir una de sus colecciones. Era una oportunidad que la llenaba de entusiasmo, pero también de nervios. Sabía que debía estar a la altura, no solo por la galería, sino también por ella misma. La idea de compartir su historia y su arte con un público más amplio la emocionaba. Mientras se vestía, eligió un conjunto que reflejaba su nuevo yo, un vestido negro elegante, que acentuaba su figura y la hacía sentir poderosa. Se miró al espejo, y por primera vez en mucho tiempo, no vio a la mujer traicionada, vio a una artista fuerte y decidida, lista para enfrentar el mundo.
Al llegar a la galería, el bullicio de la multitud la envolvió. Artistas, críticos y amantes del arte se movían por el espacio, admirando las obras que adornaban las paredes. Rebeca respiró hondo y se unió a ellos, sintiendo el latido de su corazón resonar en la emoción del momento. La ansiedad que sentía se disipó a medida que se sumergía en conversaciones sobre su arte y el significado detrás de cada pieza. Durante la presentación, la directora de la galería se acercó a ella y comenzó a hablar sobre la posibilidad de una exhibición individual. Rebeca se sintió abrumada de gratitud. Mientras hablaba, recordó los momentos difíciles que había enfrentado y cómo había luchado por llegar hasta allí. Esa fue la primera vez que se sintió verdaderamente en control de su vida. Al final de la noche, Rebeca fue abordada por una mujer que la miraba con admiración. Tu arte es increíble. Hay tanto poder en cada una de tus piezas. ¿Cómo lograste encontrar esa voz después de todo lo que has pasado?, preguntó la mujer, sus ojos brillando con emoción. Rebeca sonrió, sabiendo que su historia podría inspirar a otros. He aprendido que el arte es una forma de sanar. Cuando decidí no dejar que mi pasado me definiera, comencé a descubrir quién soy realmente. Cada pincelada es una celebración de mi vida, de mis luchas y de mi fortaleza, respondió, sintiendo como su voz resonaba con autenticidad. La mujer la miró con admiración y asintió, comprendiendo el profundo significado detrás de sus palabras. Esa conexión la hizo sentir viva, como si cada persona que admiraba su arte también estuviera reconociendo su viaje hacia la recuperación. A medida que los días pasaban, Rebeca se sumergió en su trabajo. La oportunidad de la exhibición individual se convirtió en su enfoque principal, y el proceso creativo la mantenía ocupada y motivada. La galería ofreció un espacio para que compartieran no solo su arte, sino también sus experiencias. Las charlas sobre el poder del arte en la sanación se volvieron una parte integral de sus presentaciones. En medio de todo esto, Rebeca decidió organizar un taller gratuito para mujeres que habían enfrentado situaciones similares. Quería que compartieran sus historias, sus luchas y, sobre todo, sus triunfos. El primer taller se realizó en un parque local, y las mujeres que asistieron llegaron con historias que resonaban en su propio viaje. El ambiente era cálido y acogedor. Mientras compartían sus experiencias, las lágrimas y las risas llenaban el aire. Rebeca se sintió empoderada al ver cómo su historia había resonado en cada una de ellas. Al final del taller, la comunidad que había formado se sintió como una familia, un refugio donde cada una podía compartir sus batallas sin miedo al juicio. Un día, mientras se preparaba para el siguiente taller, recibió un mensaje de Daniel. Su corazón dio un vuelco. Había estado tan concentrada en su propio camino que había olvidado casi por completo su existencia. Con un suspiro, decidió abrirlo. En el mensaje, él se disculpaba de nuevo, expresando que había visto sus logros y que sentía un profundo arrepentimiento por lo que había hecho. Sin embargo, en lugar de permitir que esas palabras la afectaran, Rebeca se sintió empoderada. Había encontrado su voz y su dignidad, y no iba a dejar que su pasado la arrastrara de nuevo. Respondió con amabilidad, agradeciendo su mensaje, pero dejando claro que su vida había tomado un rumbo diferente. He aprendido a valorar mi dignidad, y mi camino es ahora diferente al que compartimos. Espero que encuentres tu propio camino hacia la sanación, escribió, sintiéndose liberada al enviar el mensaje. Con esa decisión, Rebeca cerró el capítulo de su vida que una vez había sido doloroso. Había llegado a un lugar donde podía mirar hacia atrás sin dolor, sin resentimientos. Había recuperado su dignidad y ahora estaba lista para avanzar sin mirar atrás. En la exhibición individual que se llevaría a cabo en un mes, planeaba presentar una serie de obras que encapsulaban su viaje. Quería que cada persona que asistiera viera no solo el arte, sino también la fuerza que había cultivado a través de la adversidad. El día de la exhibición llegó, y el espacio estaba lleno de amigos, familiares y nuevos rostros. Las luces brillaban, y Rebeca se sintió radiante mientras compartía su historia y su arte con el mundo. Cada obra que mostraba era un reflejo de su transformación, una celebración de su renacer. Cuando la noche llegó a su fin, Rebeca se sintió completa. Había regresado a su dignidad, no solo como artista, sino como mujer. En cada conversación, en cada elogio, en cada mirada admirativa, encontró la validación que siempre había buscado.
Su éxito no solo radicaba en su arte, sino en su capacidad para levantarse, reinventarse y encontrar su voz. Al salir de la galería, miró hacia las estrellas. El camino que había recorrido la había llevado a un lugar de paz y fortaleza. La dignidad que había recuperado era ahora su armadura, y con una sonrisa en el rostro, sabía que estaba lista para abrazar cada nuevo día con valentía y esperanza. Había renacido, y su historia estaba lejos de haber terminado. Estaba lista para escribir los próximos capítulos de su vida, llenos de posibilidades infinitas. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.